Hola clase, esta presentación repasa el uso de expresiones con el infinitivo en español. Todos ustedes recuerdan que el infinitivo es el verbo desnudo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el infinitivo es el concepto abstracto de un verbo. No está asociado con nadie específico, ni tampoco asocia la acción de un verbo con ningún momento específico en el tiempo, y con frecuencia el infinitivo se usa en expresiones con otros verbos. Por ejemplo, tenemos el caso famoso de Hamlet, ¿verdad? Ser o no ser, esa es la cuestión. Si tú miras en el diccionario, normalmente encuentras los verbos en español en el infinitivo, es decir, la forma ar, o ir. Y en español, como en el inglés, se usa el infinitivo en combinación con otros verbos para comunicar deseos y sueños, para hablar de preferencias, para expresar nuestras obligaciones y planes, para indicar nuestras habilidades y nuestros conocimientos, y para situar eventos en un momento determinado usando expresiones, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen y están usando expresiones con el infinitivo. Vamos a ver unos ejemplos. Para comunicar deseos y sueños, cosas que queremos hacer, soñamos que hacer, deseamos hacer. Todos son ejemplos. También usamos el infinitivo para hablar de preferencias, por ejemplo, con los verbos como gustar, encantar, fascinar, etc. Y el verbo preferir. El infinitivo puede usarse para expresar planes y obligaciones en combinación con verbos como deber o tener que o necesitar. Y para indicar habilidades y conocimientos. Noten que con verbos, expresiones como saber, poder, aprender, tal como las otras expresiones aquí, se conjuga el verbo en rojo y el verbo en azul se guarda en infinitivo. Finalmente, usamos el infinitivo para situar eventos en un momento determinado en expresiones como acabar de con infinitivo, to have just finished doing something. Ir con a con el infinitivo, to be going to do something. Y también antes de o después de con el infinitivo, before doing, after doing, etc. ¿Cuántas de estas expresiones son familiares para ti? Si no son familiares, deben repasar el vocabulario y practicar. Adiós.